periodistas que le hacen, es una periodista y me quieres hacer unas preguntas y yo voy a ver si puedo contestarlas, si la sé, la respuesta, porque esa es otra cosa. A lo mejor las preguntas son tan difíciles que uno no sabe cuál es la respuesta. Pero lo importante es que haga las preguntas, porque lo interesante no son tanto las respuestas como las preguntas. Pero vamos Mira, a hacer un trato. Vamos a atención. hacer Vale. un trato, si te parece, para jugar aquí con la videoconferencia. Por cada pregunta que tú me hagas, yo te hago una pregunta a ti. ¿Te Vale. parece? Y tú, si la sabes, me la contestas y si no la sabes, dices, pues no la sé, no pasa nada. Igual que yo te diré, si no sé alguna respuesta de las preguntas que tú me hagas, también te lo diré. ¿Te parece, Alexia? Vale. Y así no solo me preguntas a mí, sino yo te pregunto a ti. Qué guay. Pues ya está. Ustedes dos ya lo tienen maquinado ya. Yo ya aquí no pinto nada. Estoy a cosa de ustedes dos. Venga, hazme tú la pregunta, Alexia. Venga, a ver, vamos a empezar a jugar. Esto es como un juego. Es como si jugásemos a la pelota. Tú me tiras la pelota a mí y yo te tiro después la pelota a ti. Y así vamos. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio Francisco Rodríguez Hernández. El Francisco es por mi bisabuelo. Que mi padre quiso tener un detalle con mi bisabuelo, con el abuelo de él, y me puso Francisco también. Nací en Tenerife, pero nací en Tenerife en realidad porque mi madre se empeñó en que naciera en Tenerife, porque mis padres vivían en Las Palmas. Pero como mi madre es chicha, dijo, mi primer hijo no puede nacer en Las Palmas, tiene que nacer en Tenerife. Y entonces me vino para acá, me trajo antes de nacer, ya estaba cumplidita ella, con la barriguita ya, me trajo para acá, nací aquí, me tuvo aquí, me bautizó en Candelaria, como era tradición en aquella época, y ya después, a los 28 días, volví a Gran Canaria. Y por eso gran parte de mi infancia la pasé en Gran Canaria. Pero yo nací aquí, soy chicha. Lo que pasa es que soy como una especie de mestizo, mitad chicha, mitad canario. Vale. Ahora te doy una pregunta. Vale. ¿Tú dónde naciste? En Tenerife. En Tenerife. Aquí en Tenerife. Sí. ¿Cuánto hace de eso? ¿Cuántos años tienes? 8. 8. Muy bien. Pues ahora te toca a ti la pregunta. ¿En qué trabajas? Pues tengo el privilegio, porque me gusta en lo que trabajo, no hay nada más chachi que, que te paguen por hacer lo que te guste, lo que te gusta. Y yo trabajo dando clases, soy profesor, pero dándole clases a los que van a ser los futuros maestros, los que se están preparando para ser maestros, para ir a la escuela a dar clases. Por ejemplo, tu maestra, la maestra que te da clase a ti en el cole, Vale. probablemente a lo mejor si no es muy mayor, si no es más o menos, es joven tu maestra, Sí. pues probablemente a lo mejor le di hasta clases yo en la universidad. Doy clases en la universidad a los que van a ser futuros maestros y maestras. Fíjate qué bonito qué privilegio es el de darle clase, formar a los que van después a darle clase a niños y niñas como tú. Ahora me toca a mí la pregunta. Vale. ¿En qué cole estás? Estoy en el HID, pero me voy a cambiar al San Isidro. San Isidro. Ah, ¿y estás en el Echeide del Sur o en el Echeide de aquí de Ofra o de En el 2. Geneto? ¿El de Geneto? Sí. Ah, y te vas a cambiar si me permites la indiscreción, porque te vas a cambiar porque te vas a vivir para el sur. No. No. ¿Y no te gusta entonces el Echeide? ¿Sí me gusta? ¿Y entonces por qué te cambias? No. No sabes. Si no lo sabes, puedes decir no sabes. Muy bien. Pues yo conozco a maestras del Echeide. Mi mujer trabaja en el Echeide de Geneto. ¿Y cómo se llama? Geli, ¿Eh? Geli. ¿La conoce? No.
No, a lo mejor no es que no te dio clase a ti. Porque tú si tienes 8 años, ahora estás en, Segundo terminaste para tercero, tercero. ¿no? ¿Eh? Ya voy para tercero. Ah, vas para tercero. Ah, porque ella da clase a los niños y niñas de tercero y cuarto. Venga, otra pregunta que tú me tienes que hacer. ¿Qué es hemocrea? Ah, hemocrea, hemocrea. Tú tuviste que, debiste tener clases de hemocrea en el cole, ¿no? No sé. ¿No sabes si te han dado clase de hemocrea? Hemocrea es una asignatura que hay en los coles de Canarias que trata de que los niños y las niñas sepan cómo relacionarse con sus emociones, Sí, sí. aprender a tratar con sus emociones, a hablar con sus emociones. Y eso lo tenemos aquí en Canarias nada más. Esto es un invento nuestro. Solo en los coles de Canarias existe esa asignatura. Hace ya 7 cursos que se implantó en Canarias y en teoría, lo que pasa es que a veces después eso ocurre de que cada colegio a lo mejor no lo hace del todo adecuado, pero en teoría todos los coles deberían de impartir, de trabajar con los niños y niñas de primero a cuarto de primaria esa asignatura. ¿Para qué? Para que aprendan a relacionarse con sus emociones. Por ejemplo, cuando tú estás triste, porque algo te ha puesto triste, pues a saber tratar con esa tristeza. O cuando estás alegre, cómo utilizar la tristeza, cómo aprovechar de la tristeza para para ser más feliz. O cuando tienes un enfado muy fuerte, cómo tratar ese enfado para que el enfado no coja y te lleve a hacer alguna conducta, un comportamiento que no es adecuado. Para eso sirve Mocrea. Y es una asignatura del cole. Como están las matemáticas, la lengua, el inglés, pues lo mismo tendría que ser Hemocrea, o es lo que supone Hemocrea. ¿Tú no alguna vez has tratado en clase, has hablado sobre lo que sienten tú, tus compañeros en clase, cómo relacionarse con la tristeza, ¿eso lo han hecho alguna vez en el cole, en la clase? ¿Te acuerdas de alguna Mm, actividad que han hecho en clase para sí, tratar con las emociones? sí, ¿Sí? ¿Y es divertido hacer esas cosas, sí, Alexia? Vale, sí. fantástico. Ya te hice yo la pregunta, ahora tú otra pregunta. ¿Cómo me explicarías a mí y a los niños qué es el proyecto Sentir Pensando? Sentí pensando desde el corazón, desde el corazón. Pues es un proyecto muy bonito que han propuesto, han desarrollado una asociación de la que participa Eliezer, es uno de los jefes de esa asociación, y consiste en que los adultos, como yo, podamos Sí, dialogar con los niños y las niñas, pero no hablar desde la cabeza, no hablar solo desde la cabeza de lo que pensamos, sino hacerlo desde el corazón, hablando de lo que sentimos, con qué experiencias tenemos cuando... Y lo hagamos desde las preguntas, como tú estás haciendo ahora, desde la curiosidad, desde las cosas que quieran descubrir los niños y las niñas. Se trata de eso, por eso se dice sentipensando, porque no solamente es pensar con la cabeza, sino también sentir con el corazón y hablar no solo con lo que creemos en nuestras cabezas, sino también de lo que sentimos, de las emociones que experimentamos y conectar con los sentimientos que tienen los niños. Tú, por ejemplo, ahora, Alexia, ¿cómo te sí. sientes ahora? Mm, ¿Cuál es la emoción que tú tuvieras que decir? La emoción que elegirías ahora para ponerla aquí delante en esta grabación. mm, eh, ¿Cómo te sientes? feliz. ¿Feliz?
Bien, ¿por qué? ¿Por qué te sientes feliz? No sé. Pues eso es algo que hay que, eso es algo que para lo que sirve Mocrea, para descubrir por qué sentimos lo que sentimos. Porque a veces uno no se da cuenta de por qué siente algo. Yo, por ejemplo, a ver lo que te parece, si estoy Vale. acertado o no, si es correcto lo que te voy a decir. Yo noto que estás alegre por tu cara, porque estás sonriendo, y eso quiere decir que la alegría está ahí, esa sonrisa que ahora manifiestas tú y que te veo en la pantalla, veo que es una expresión, es porque estás alegre, pero también, fíjate tú, a ver si me lo confirmas tú a mí, veo que estás algo vergonzosa, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? Y yo, ¿sabes? Y yo te preguntaría, ¿por qué estás algo vergonzosa? Pues diría, pues no lo sé, pero yo te voy a decir una posible causa. Una posible causa porque por lo que estás un poco vergonzosa, no mucho, un poco, es porque estás hablando con alguien con el que no conoces. Ya, Cuando hablamos con alguien que no conocemos, la vergüenza nos dice, pues no sé cómo es esta persona, entonces como que nos dice, vamos a ver, vamos a descubrir cómo es esta persona para ver si sigo o no hablando con ella, si sigo o no relacionándonos con ella. Por eso la vergüenza es buena, porque te sirve para ir poco a poco conociendo a una persona, para no, por ejemplo, tú ahora no me dirías una cosa muy íntima tuya porque no me conoces a mí, no sabes qué voy a hacer yo con lo que tú me digas. Por eso la vergüenza lo que hace es que, bueno, vamos conociéndonos poco a poco, poco a poco, poco, hasta que la vergüenza desaparece porque ya hay confianza entre los dos y podemos hablar de las cosas que queramos. Por eso la vergüenza es una emoción, igual que la alegría, igual que el miedo, es una emoción que nos ayuda a relacionarnos con los demás. Pero tú imagínate que la vergüenza no desaparezca, sino que estás siempre vergonzosa conmigo o con las demás personas. Ahí la vergüenza ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya no te deja conocer a los demás, te quedas, digamos, encerrada en ti mismo y no te deja hablar con otras personas, conocer a otras personas, relacionarte con otras personas. Por eso hay que saber tratar con la vergüenza, porque si la vergüenza se hace muy grande, termina haciendo que tú no te puedas relacionar bien con los demás, con las personas. Por eso a la vergüenza hay que saber relacionarse con ella. Para eso sirve Mocrea, para saber relacionarse, pero también para darte cuenta de lo que sientes y por qué lo sientes, porque lo hemos hecho hasta a lo que hemos hecho ahora. Yo te he dicho, ¿por qué creo que tú estás algo vergonzosa? Y te he explicado por qué. Pues para eso también sirve Mocrea, para entender por qué sentimos lo que sentimos. ¿Te das cuenta, Alexia? Lo chachi sí, que es Hemocrea. sí, Porque es descubrir qué está sintiendo nuestro corazón emocional. Y para eso sirve este proyecto, Sentir Pensando desde el Corazón, para que los adultos podamos hablar con los niños y las niñas, pero conectando, relacionándonos con lo que sienten, con lo que hay en su corazón. ¿Lo entiendes? sí. Fantástico. Más preguntas. Em, ¿Cómo se te ocurrió trabajar con las emociones? Qué pregunta más difícil esa. ¿Ves cómo es una pregunta? Esa pregunta es una pregunta interesante porque va a escarbar, va a ir a... No te quedas solo en ¿cómo te llamas? ¿En qué trabajas? Que son preguntas que sí, que son fáciles de contestar porque uno las sabe. Sino son preguntas que van a, bueno, ¿y qué es lo que te llevó a ti? ¿Qué es lo que hay detrás de que... Pues la verdad es que no lo sé, Alexia. No sé lo que me llevó a tratar, a trabajar, a investigar sobre las emociones. La verdad es que no lo sé. Tendría que pensar esa pregunta, porque es una pregunta complicada. Porque ahora analizando, mira que llevo años haciendo estas cosas, esto de investigar, de leer sobre las emociones, cómo influyen en las personas, cómo educarlas para que podamos tratar bien con las emociones, pero ahora no sé, no sé.
no sé por qué se me ocurrió a mí tratar con las emociones. Una pregunta, si te parece, la próxima vez que nos veamos, intento darte una respuesta, porque tendría que pensarlo, Es un porque poco difícil. es una pregunta complicada, porque tendría que ir bien atrás en la historia ¿no? Ir a la memoria para atrás, para atrás, para atrás, Sí. para descubrir qué es lo que me llevó a mí estudiar las emociones. ¿Te parece que la dejemos pendiente para cuando nos volvamos a ver poder contestarla? Y dejarme un tiempo a mí para descubrir qué es lo que me motivó a llevar a estudiar las emociones. Vale, Perfecto. Ahora una pregunta yo a ti, de estas difíciles también. ¿Por vale. qué te interesa a ti este tema? No sé tampoco. Ah, ¿ves? Pues quedamos en eso. Cuando nos volvamos a ver, tú piensas por qué te interesan estos temas que estamos hablando y yo pienso y te contesto también por qué estudio las emociones, qué es lo que me llevó a estudiar las emociones. ¿Vale? Vale. Venga, más preguntas. ¿Has escrito algún libro? Sí, unos cuantos libros. No sé, ahora no, tendría que contarlos, buscarlos porque tendría. Pero así se me ocurren tres. Los tres más, los que más ahora tengo en la memoria es uno primero que fue para ser profesor hay que hacer una investigación que se llama tesis doctoral. Una cosa así, muy seria, muy en plan así, de universidad. Y la tesis mía, la investigación, fue sobre por qué los niños y las niñas canarias eran diferentes en su manera de ser de los niños y las niñas de otros sitios, por ejemplo, de la península. ¿Tú notas que los niños de aquí, los niños y las niñas de aquí, son diferentes a los niños y niñas de la península, los que vienen de Madrid, de Andalucía? No, ¿No lo notas que son diferentes? ¿Hablan igual? ¿Tú algunos no sí y notas que algunos no. hablando son como diferentes los niños de la península? ¿Tienes algún amigo de la península? No, No. Pues a mí me interesó investigar si la manera de ser, la manera de ser de los niños y las niñas canarias era diferente de los niños y las niñas de la península. Y descubrí que son diferentes la manera de ser. Pues con eso que descubrí hice un libro que titulé Psicología del Niño Canario. Ese fue uno de los libros que hice. Otro libro me interesó relacionar, porque a mí me gusta cocinar. ¿A ti te gusta cocinar, Alexia? sí. Pues a mí me gusta también cocinar. Y entonces lo que hice fue un libro que relacionaba hacer recetas con trabajar las emociones. Recetas que llamo emocionales. Y por eso el título de ese libro es Gastronomía para aprender a ser feliz. Es decir, hacer recetas para trabajar las emociones con las recetas. Y ese libro se lo dediqué a mi madre, porque ella es una cocinera emocional, que cocina no solo platos de comida, sino que en los platos de comida les pone mucho amor, mucho cariño. O sea, se pone feliz por hacerlo, con Efectivamente, cariño. y hace feliz a quien le da de comer. Efectivamente, esa es la idea. Mira cómo lo captaste enseguida, Alexia. Y el último libro, bueno, penúltimo libro que publiqué es sobre Mocrea y es una especie de libro para darle instrucciones a los maestros y a las maestras de cómo trabajar Hemocrea en el aula, cómo llevar a la práctica, cómo trabajar con los niños y las niñas en el cole, Hemocrea, cómo trabajar en el colegio, en el aula, en la clase, con el profesor, con sus niños y niñas, para trabajar las emociones de sus alumnos. Ese libro se titula Educa Emoción. Educa Emoción, que es como una especie de instrucciones para que los maestros sepan cómo trabajar Hemocrea en el aula. ¿A ti te gustaría, mi pregunta ahora, ¿a ti te gustaría escribir un libro? Sí, ¿Sobre qué? ¿Qué temas te gustaría a ti escribir un libro?
¿Sobre anime o sobre fútbol? Sobre fútbol. Ah, pues fíjate, estaba yo escribiendo un libro, todavía no lo he sacado, un libro con mi hijo mayor, que es entrenador de fútbol. Él entrena al fútbol, jugó al fútbol de pequeñito, antes con eso, con 7, 8 años empezó a jugar al fútbol y jugó al fútbol y ya tiene 29 años, imagínate si ha jugado al fútbol todo este tiempo. Y jugó al fútbol en el Tenerife, en las categorías de infantil, cadete, juvenil, en el Tenerife y después siguió de regional, de mayor, pero ya dejó el fútbol porque ya es muy mayor. Bueno, muy mayor, tú sabes que los jugadores de fútbol se retiran jóvenes, ¿no? Pero él ahora entrena al fútbol, en el Tenerife también, a niños alevines de tu edad. No, de tu edad no, un poquito mayores. No, los alevines tienen un poquito mayor. ¿Como de 10? 10, exacto, como de 10 años. Y voy a escribir un libro con él para entrenar a niños y niñas futbolistas en cómo trabajar las emociones con el fútbol. Pues a lo mejor el libro que tú escribas sobre fútbol puede también tener una cierta relación con las emociones si te interesa el tema también de las emociones. ¿Te parece? Cuando lo escribas, digo, Sí. cuando lo escribas. ¿Qué más quieres preguntar, Alexia? Eh, para preguntarte también algo de ti, ¿cuál es tu pasatiempo? Mm, Otra pregunta difícil. Eso es otra pregunta difícil. ¿Sabes por qué? Porque me gusta tanto mi trabajo, me gusta tanto mi trabajo, lo que hago, enseñar, escribir libros, hacer investigaciones, que dedico casi todo el tiempo a eso. Es decir, que Eso no todo es tengo tu pasatiempo. pasatiempo, no tengo pasatiempo. Lo único que me gusta hacer, que eso no es un pasatiempo, porque eso es algo que también a ti te gusta hacer y no es algo que es estar con mis amigos. Cuando vas con tus amigos a jugar al fútbol, o a pasear, o a hacer, o al cine, pues eso estar O con a mis que te amigos también me caminata. gusta. Me gusta mucho cocinar también, eso te lo dije antes. Pero cocinar también en parte es trabajo, porque tienes que preparar la Sí, comida para tus hijos y demás. Y otra cosa que me gusta es caminar, dar paseo. Salgo a caminar un ratito, para caminar así, oyendo música y eso. Pero pasatiempos, los he perdido, porque antes cuando era más joven me gustaba leer cómics de Marvel, de Spider-Man, de los Vengadores, eso era cuando era más joven. O me gustaba antes jugar al ajedrez, era otro pasatiempo que me gustaba, pero que ya no juego. Esos pasatiempos los he terminado perdiendo, pero ya digo, mi gran pasatiempo es el trabajo. El trabajo en sí, este misma sentido cosa. de dar clases, de escribir cosas. Y después tengo algunas cositas así más puntuales, pero no tengo pasatiempos así como muy... ¿Y los tuyos cuáles son? Mm, jugar a Roblox y leer libros. Y ¿Y jugar qué a es el fútbol. Roblox? ¿Qué es el Roblox? Es, No lo conozco. es un juego que tiene más de 1000 juegos ahí y te puedes conectar con gente y jugar con ellos. Es a través de internet. Sí, Ah, ¿y pasas mucho tiempo jugando al Roblox? a veces. A ver, sí, uy, y tener cuidado con eso, porque a veces uno te enganchas ahí, ¿no? Y te metes ahí en el juego y te olvidas de tus padres, de tus amigos, porque no es más chachi jugar con los amigos ahí cara a cara. Bueno, ahora el problema que tenemos con el COVID es que no nos dejan estar Ya, mucho. Claro, 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 eso lo entiendo, que no, claro. Y dijiste al Roblox y leer libros. ¿Cuál fue el último libro que leíste? los futbolísimos. Ah, lo conozco, lo conozco. Ah, lo Me tengo conozco. que terminar el otro que me lo estoy leyendo. Ah, qué Y más guapa. libros que tengo pendientes. Entonces, es de los que te gusta leer libros. Ah, eres una forofa de los libros. Eso está muy bien, eso es muy chachi. A mí los libros Yo que me creo que gusta leer son de estos temas, de los temas que trato. Así yo libros creo que así. lo saqué ¿De quién? de mi madre. Ella lee De tu mucho. madre. Ella lee mucho. Ah, Sí. pues
Eso es muy interesante, porque cuando lees un libro aprendes un montón de cosas. Cada libro es una oportunidad para aprender un montón de cosas de los personajes, de las historias que lees. Eso es interesantísimo. ¿Te inspira? Te inspiran, claro, efectivamente. Sí, 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 tienes mucha razón. Qué bueno. ¿Qué más quieres preguntar? Eh, y por último, ¿qué les dirías a los mayores el Día de los Niños? Que escuchen a los niños. Que escuchen, pero que escuchen no con las orejas, sino con el corazón. ¿Sabes lo que es escuchar con el corazón? Sí. ¿Qué sería para ti escuchar con el corazón, Alexia? Mm, ¿Cómo se escucharía con el corazón a otra persona? la verdad que no sé. Mm. Imagínate que estuviésemos aquí, no a través de la pantalla, no a través de una videoconferencia, sino que estuviésemos en el mismo sitio, ahí en tu casa o aquí en mi casa. Y yo te dijera, déjame escuchar tu corazón, Alexia, y pusiera mi orejita en tu corazón. Escucharía tus latidos del corazón, ¿verdad? Cómo late Sí, tu corazón. Pues escuchar con el corazón es escuchar, no el corazón físico, no es escuchar el corazón que late en nuestro pecho, es escuchar lo que siente la otra persona. ¿Qué estás sintiendo? Por ejemplo, yo antes escuché tu corazón emocional cuando te dije, creo que estás un poco vergonzosa, porque estuve atento a lo que estabas sintiendo tú. Eso es escuchar con el corazón. Y a los niños y las niñas, los adultos, a veces los oímos mucho, estamos todo el rato oyendo lo que dicen y tal, vale, sí, pero no estamos acostumbrados a escuchar su corazón. No, no ponemos la orejita en lo que siente el niño o la niña, porque lo que sientes tú ahora, que tú me dijiste que estabas feliz, es muy importante, es más importante que cualquier cosa, porque los sentimientos, cuando tienes un sentimiento, es algo que te embarga, que te coge todo, ¿no? Entonces, cuando estás feliz, pero también hay que escuchar a los niños y las niñas cuando están tristes, por ejemplo, y saber por qué están tristes. O cuando están enfadados y saber por qué están enfadados y qué hacen cuando están enfadados. Por eso los adultos, eh, eh, el día de la infancia, tendremos que hacer un esfuerzo por empezar a aprender a cómo escuchar a los niños y las niñas, pero desde el corazón. Y para eso este proyecto de Sentir Pensando desde el Corazón puede ayudarnos. Y esta entrevista que hemos tenido, este diálogo que hemos tenido tú y yo, puede ayudarle a los adultos a entender que podríamos tener una relación con la infancia, escuchándole su corazón. Así que la próxima vez que nos veamos, ya no estarás tan vergonzosa porque ya nos conocemos. sí. Si podemos encontrarnos mejor físicamente y poder jugar al fútbol mejor, aunque yo jugar al fútbol no sé mucho, tú seguramente sabrás más que yo, y poder seguir contestando las preguntas, esas que no te pude contestar antes, seguir Sí, contestando las preguntas que han quedado pendientes. te tengo Y mira, otra pregunta. a ver, ¿qué se te ocurrió? ¿De pequeño querías trabajar en lo que estás trabajando ahora? Pues sí, sí, sí. Pequeño, yo quise, precisamente fue por comprar un libro. Antes, yo no sé si todavía sigue habiendo, pero antes había una en Santa Cruz, la Feria del Libro. Y me fui una tarde yo solo para ver libros allí en Santa Cruz y vi un libro de psicología que compré. Y cuando lo compré empecé a leerlo, digo, a mí me gustaría estudiar esto que está en este libro. Pues a partir de ahí, y eso fue, era ya un poquito mayor, porque estaba yo ya que tendría como 12 años, ¿no? 12 Por 13 años, ahí. por ahí. Y dije, pues esto quiero estudiarlo. Y a partir de ahí pensé, voy a estudiar para ser psicólogo. Y después me di cuenta de lo que quería hacer, no solo ser psicólogo, sino enseñar psicología a otras personas. Y eso fue de pequeñito. Bueno, pequeñito, no tan pequeño como tú, No, hombre, pero ya a los también. 12 años ya creía que quería hacer eso.
Alexia, como estamos terminando, porque para que no Sí, se haga muy grande la entrevista, no por mí, porque yo podría estar contigo hablando y conociéndote mucho más, sino para que lo que estamos grabando sirva para lo que está. Permíteme que termine con una cosita que quiero leerte, de un libro. No sé si conoces el libro El Principito. sí. ¿Lo has leído? No, todavía Pues no. ese es un libro que tienes que leer sí o sí, te lo recomiendo, porque es un libro súper, súper guapo. No te voy Me a decir, es encanta. de un niño pequeño que va viajando por los planetas y va descubriendo diferentes personajes. No te voy a decir más para no quitarte, para no adelantarte mucho del contenido del libro, pero es muy chachi, es un libro muy chachi que a mí Yo me me ha vi encantado. un, ¿Sí? yo vi un vídeo ayer para enterarme Ah, pues porque no me no, iba. lee el libro, que a ti como te gusta leer libros, seguro que ese libro te va a encantar, porque es un libro que yo utilizo mucho para enseñar, porque ahí en ese libro hay un niño que sabe escuchar con el corazón. Y Y mucho. entonces es un muy buen modelo de lo que debe hacer un adulto cuando se relacione con los niños. Entonces, te voy a leer un trocito Vale, que tiene que ver con lo que hemos hablado, que es una vale. especie de despedida, pero no es una despedida en realidad, porque Ya. nosotros podemos seguir viéndonos, podemos vernos otro día, por lo Sí, tanto, aunque el libro diga adiós, adiós, no quiere decir que yo me esté despidiendo de ti, sino solo para que entiendas un poco el vale. resumen de lo que hemos hablado. Déjame buscarlo, que lo tengo aquí. A ver dónde está. Aquí, aquí. Aquí lo tengo. Aquí. Dice así, un trocito del libro, del Principito, precioso, ¿eh? Yo te lo recomiendo. Vale, Dice, adiós. Bueno, esto te lo pongo en contexto para que lo entiendas. Es que vale. uno de los personajes que aparece en el libro es un zorro. Un zorro, ¿sabes lo que es un zorro, Sí, no? Un zorrito pequeñito, ¿no? Y entonces cuando se despide del zorro, le dice así al Principito, cuando se dicen que se va. Dice, adiós, dijo el Principito. Adiós, dijo el zorro. Y le dijo el zorro al Principito, mi secreto es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Repito, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito para no olvidarlo. Y le dice el zorro, el tiempo que dedicaste por tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti. El tiempo que dediqué por mi rosa, repitió el Principito para no olvidar. Le dijo el zorro al Principito, los hombres ya no recuerdan esta verdad. En cambio tú, Principito, en cambio tú, Alexia, no sí. debes olvidarlo, para que la próxima vez que o nos veamos podamos seguir hablando desde el corazón. ¿Vale? Vale. Cuídate mucho. Te tengo una pregunta más. Venga, otra más. ¿Alguna vez has pensado lo que sientes tú? Sí, lo que pasa es que a veces uno enseña cosas y después se da cuenta que cuando lo tiene que aplicárselo a sí mismo no es tan bueno. Es decir, que uno también tiene sus propias contradicciones y a veces uno descubrir sus propias emociones le cuesta más que ayudar a descubrir las emociones de los demás. Pero sí, yo también he pensado a veces cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo. Pero lo que te quiero decir, Alexia, es que uno a veces no es tan perfecto como quiere que los demás lo sean. Y a lo mejor uno no sabe tratar tan bien con sus emociones como a veces uno quiere que los demás también sepan tratar con sus emociones. Porque yo, por ejemplo, tengo 3 hijos y a veces con mis hijos no soy tan paciente, no escucho tanto sus emociones y eso quiere decir que a veces los adultos
decimos cosas que después no son del todo coherentes, ¿entiendes? Y no lo llevamos a la práctica en el día a día, porque nuestros padres, en este caso yo que soy el padre de mis hijos, o tus padres, tu madre y tu padre, también tienen derecho a ser imperfectos, también tenemos derecho a no saber tratar como debiéramos tratar con nuestras emociones. Pero sí, intento, aunque no soy del todo perfecto. Eso tengo que reconocerlo, Alexis. Mm.